Vamos a hablar de los poemas, concretamente de los versos y concretamente de la métrica. Una de las pruebas que suelen salir, uno de los ejercicios que suelen salir en las pruebas de graduado, ¿vale? Es que a veces te ponen un poema y tienes que analizarlo. Tienes que calcular el número de sílabas que tiene. Tienes que decir si es de arte mayor o de arte menor, si tiene rima asonante o rima consonántica. A veces hay que decir el tipo de estrofa que es ese poema y los recursos estilísticos que hay, ¿vale? Entonces, para medir, la métrica es contar el número de sílabas que tiene ese verso, ¿vale? Entonces, mirad, un poema está formada por versos. Cada verso es cada línea. Y después, cada grupo de versos pueden formar una estrofa, ¿vale? Entonces, tenemos que tener unas cosas claras, ¿vale? Antes de medir un verso, es decir, contar el número de sílabas. Es que si la palabra última de un verso es aguda, se le suma una sílaba más. Una sílaba más. Si la palabra es esdrújula, se le resta una sílaba. Es decir, que si tú cuentas ese verso y ese verso tiene 10 sílabas, si la palabra última es aguda, en vez de tener 10, tendría 11. Pero si la última palabra es esdrújula, en vez de tener 10, tendría 9. Y si es llana, no se hace absolutamente nada. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta las sinalefas. Las sinalefas es que cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza por vocal o H, ¿vale? En vez de ser dos sílabas, sería una. Tú imagínate que una palabra termina en casa, ¿vale? Y la otra alta, ¿vale? Entonces sería ca, sa, ta. Es decir, sería una, dos y tres. ¿Por qué? Porque palabra que termina por vocal y la siguiente comienza por vocal, se une, ¿vale? Esto es súper importante porque puede ser que tú cuando vayas a medir un verso, un poema que está formado por versos, pues a lo mejor uno tenga 8 y el otro tenga 9. Pues eso seguramente es porque en alguno, ¿vale? O había una sinalefa y no lo hemos contado bien, o había una palabra aguda o había una palabra esdrújula al final, ¿vale? Entonces eso hace, ¿vale? Lo normal es que todos los versos tengan el mismo número de sílabas, ¿vale? Es decir, que si un verso tiene 8, el de abajo tenga 8, ¿vale? Es decir, eso es lo normal, ¿vale? A no ser que sea un poema donde los versos sean un poco dispares, ¿vale? Pero bueno, yo os explico esto y después os pongo un ejemplo y entonces lo hacemos, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta que una palabra aguda se le suma una, a una palabra esdrújula se le resta una, nos tenemos que fijar en las últimas palabras del verso, ¿eh? Y después tenemos la sinalefa. Y la sinalefa es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza por vocal o H, ¿vale? Es decir, que en vez de ser dos, una y otra, ¿vale? Sería solamente una. Es decir, mirar, si yo esto no lo contara, yo tendría K, sa, al, ta. Tendría 4 sílabas ese verso, ¿vale? Pero como no es así, sino que K, sa, al, ta. Esta con esta se une, entonces sería K, sal, ta. Tendría 3, ¿vale? 3 sílabas, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir métricamente,
¿vale? Un poema, ¿vale? Bueno, también tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que si hay un hiato, también se separaría, ¿vale? Pero bueno, lo que más tenemos que tener en cuenta es si la palabra es aguda o es esdrújula y la sinalefa, ¿vale? Después, otra cosa de que tenéis que saber es que al contar el número de sílabas que tiene ese verso, sería de arte menor cuando tiene entre 1 y 8 sílabas, ¿vale? Y sería de arte mayor cuando tiene 9 o más, ¿vale? Eso de arte mayor y de arte menor, ¿vale? Después, otro concepto que también tenemos que saber es la rima. La rima puede ser consonántica y asonántica. Para eso nos tenemos que fijar en las últimas palabras, ¿vale? En las últimas palabras de cada verso, sobre todo en las últimas sílabas, ¿vale? Entonces, tú imagínate que yo tengo un poema, ¿vale? Y tengo un verso que termina en ada. El siguiente acaba en osa. El siguiente acaba en ada. Y el siguiente acaba en osa. Si os dais cuenta, este verso rima con este y este rima con este. ¿Por qué? Rima la vocal y la consonante. Ada con ada. Osa con osa. Es decir, rima primer verso con tercero y segundo con cuarto. Porque termina en lo mismo. ¿Vale? Ada con ada y osa con osa. Eso correspondería a la terminación, ¿vale? De la última palabra de un verso. Entonces, esta rima, al repetirse vocal y consonante, es decir, cuando se repite vocal más consonante, ¿vale? Esa es rima consonántica. Es decir, que esta rima sería consonántica, ¿vale? Pero ahora imaginaros que tengo otro poema y tengo un verso. Y al final termina en A. El segundo acaba en E. El segundo acaba en A y el segundo acaba en E. ¿Vale? Ahí solamente se repiten las vocales. Entonces, cuando se repiten solamente las vocales, en este caso se repetiría primero con tercero y segundo con cuarto. Primero con tercero y segundo con cuarto. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Vale? Que esta rima sería rima asonántica. ¿Por qué? Porque solamente se repite los sonidos vocálicos. Es decir, que haciendo un pequeño de resumen, podríamos decir que rima consonántica es cuando se repite vocal o consonante y la rima asonántica es cuando solamente se repite, ¿vale? Los sonidos vocálicos, ¿vale? Ahora pondré un poema y lo haremos. Otra cosa que os quiero decir es que si los versos son de arte menor, las iniciales, ¿vale? Es decir, tú un poema, sobre todo los versos, los puedes nombrar por letras, ¿vale? Entonces, en el de arte menor irían las letras en minúscula y si fueran de arte mayor serían en mayúscula, teniendo en cuenta la rima, ¿vale? Ahora os pondré un ejercicio y lo veréis, ¿vale? Entonces, arte mayor y menor y rima consonántica y asonántica, ¿vale? Después también en un poema a veces te dice que digas la clase de estrofa que es, ¿vale? La clase de estrofa que es, ¿vale? Entonces, os pasaré un cuadro para que lo tengáis, ¿vale? Pero os voy a explicar, ¿vale? Cómo pueden ser las clases de estrofas. Es decir, las estrofas se pueden clasificar según el número de qué, según el número de versos, ¿vale? Entonces, si yo tengo un poema y ese poema tiene dos versos, ¿vale? Se llama pareado. Si tiene tres versos,
¿vale? 3 versos se llama terceto. Si tiene 4 versos, se puede llamar o cuarteto o cuarteta. Cuarteto o cuarteta, depende de si es de arte mayor o de arte menor. Es decir, si tienen entre 1 y 8 sílabas o tienen más de 9, ¿vale? Después también tenemos cuarteto, cuarteta, tenemos la lira cuando son 5 versos, ¿eh? Se llama la lira, ¿eh? Y después tenemos pues la octava real, si tiene 8, ¿vale? La sextina. Pero mirar, estos son los más importantes. Son el pareado, el terceto, el cuarteto, la cuarteta, ¿vale? Y después es muy importante, ¿vale? El que tiene 14 versos. ¿Por qué? Porque el de 14 versos tiene dos cuartetos y dos tercetos. Y a eso se le llama soneto, ¿vale? Dos cuartetos y dos tercetos, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo y todo esto que os he explicado os lo voy a explicar, ¿vale? Entonces, mirad, os voy a poner un poema, me lo voy a copiar porque no me lo sé de memoria, ¿vale? Me voy a copiar un poema que tengo por aquí, en mi chuletilla, y es que, lo pongo en mayúscula para que lo veáis bien, que se hicieron, voy a copiarlo, que se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores, ¿vale? Y ahora la otra, que se hicieron las llamas de los fuegos encendidos, de los fuegos encendidos, de amadores. ¿Vale? Mirad, eso es un poema que está formado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 versos, ¿vale? Esto sería una estrofa y esto sería otra estrofa, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si hay sinalefa, ¿vale? Entonces, voy a coger y me voy a fijar si hay sinalefa. Entonces, acordaos que sinalefa es cuando la palabra termina por vocal y la siguiente comienza por vocal o H. Mirad, aquí tengo una, aquí tengo otra, que es la misma que la de arriba, y aquí tengo otra. ¿Lo veis? Termina en D y acaba y empieza en A. ¿Vale? Ya tengo las sinalefas. Ahora vamos a fijarnos en las últimas palabras. Damas es llana. Vestidos, vestidos es llama. Es llana también. Olores también es llana. ¿Vale? Es decir, si os dais cuenta, todas son llanas. Entonces, cuando son llanas, no se les suma ni se les resta ninguna. ¿Vale? No se hace nada. ¿Vale? Entonces, cuando ya me he fijado en la sinalefa y me he fijado, ¿vale? Si hay agudas, llanas o esdrújulas en las últimas palabras de los últimos versos,
¿vale? Lo que voy a hacer es, voy a contar. Y mirar, lo podéis hacer o con un guioncito o así, mira. Que, y, cierón, las, da, más. Sus, to, ca, dos. Sus, vestidos. Sus, olores. Que, se, cierón, las llamas de los fuegos encendidos. Diamadores. Diamadores. ¿Vale? Ya lo he separado por sílaba. Lo podéis hacer así. A veces en el examen te dan unos recuadros, ¿vale? O te dan unas líneas horizontales y tú tienes que escribirlas pues así o con un guioncito, ¿vale? Y ahora cuando ya lo tienes hecho, lo que tienes que hacer es contar el número de sílabas que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Si os dais cuenta, este poema, ¿vale? Tiene versos y es de arte menor. ¿Vale? Si te lo ponen en el examen, ¿por qué son de arte menor? Porque tienen 8 y menos de 8 sílabas. Y vamos a ver la rima. Vamos a ver qué rima es. Voy a hacerlo en verde. Mirad. Este verso termina en más. Y este termina en más. Este termina en dos. Y este termina en dos. Este termina en res. Y este termina en res. ¿Vale? Si os dais cuenta, ¿vale? ¿Quién rima? Rima primero con cuarto, segundo con quinto y tercero con sexto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sus palabras terminan en lo mismo. ¿Vale? Entonces, cuando se repite vocal y consonante, vocal y consonante, vocal y consonante, su rima es consonántica. ¿Vale? Y este poema estaría formado por dos tercetos. Dos tercetos. Tienes uno y otro. ¿Vale? Tendríamos dos tercetos. ¿Vale? Pues entonces arte menor y rima consonántica. ¿Vale? Así es como se deben de medir, ¿vale? Un poema. ¿Vale? Otra de las cosas que también podemos tener en cuenta en la métrica de los poemas son los recursos estilísticos. Es decir, el autor, normalmente el poeta, lo que hace es para que rimen mejor los versos, lo que suele hacer es intentar, ¿vale? Pues a lo mejor realizar alguna comparación, ¿vale? Poner alguna comparación, alguna metáfora, alguna exageración, ¿eh? Bueno, pues ahora os voy a poner un cuadro, ¿vale? Donde algunos recursos estilísticos más importantes, ¿vale? De igual manera esto os lo pasaré en una hoja, ¿vale? Pero si queréis, lo vemos. Mirad.
Normalmente un poema, a veces, cuando en las pruebas de graduado, aparte de medir el poema y decir si es de rima sonante o consonántica, o si es de arte mayor o de arte menor, ¿vale? O decir la clase de estrofa que es, normalmente muchas veces te habla o te dice o te pide, ¿vale? Que le digas si hay algún recurso estilístico, ¿vale? Bueno, pues normalmente uno de los recursos estilísticos que suelen haber mucho en los poemas son las repeticiones. Las repeticiones es que hay ciertas palabras que continuamente se están repitiendo. Por ejemplo, si me dice la isla tiene forma de corazón. La isla es un corazón, coma, corazón encendido. Imaginaros que tengo un poema, ¿vale? Y sus tres versos son esos, ¿vale? Si os dais cuenta, la palabra corazón se repite varias veces. Entonces, si en ese poema tú lo observas y ves que hay ciertas palabras que se repiten, ¿vale? Pues podemos decir que hay un recurso estilístico que se llama repetición, ¿vale? Después hay otro que también suele haber bastante. Os voy a decir los que normalmente suelen haber bastante, ¿vale? Que son los hiperbatón. ¿Vale? Los hiperbatón, seguramente a lo mejor no suenan estas palabras, pero el hiperbatón es, por ejemplo, cuando consiste en alterar el orden lógico. Es decir, lo normal es que en una oración tengamos primero el sujeto y después tengamos el predicado, ¿vale? Bueno, pues cuando se altera el orden lógico, ¿vale? Se le llama hiperbatón. Por ejemplo, recibió. Esto os daré un cuadro, ¿vale? Para que lo tengáis. Recibió un caballero por criado, no me cabía ahí, un mozo. Recibió un caballero por criado un mozo, ¿vale? Si os dais cuenta, primero está el verbo y después está el sujeto, ¿vale? ¿Sí o no? Es decir, lo más normal es que dijéramos que un caballero recibió por criado a un mozo, ¿vale? Es decir, lo normal es que tengamos primero sujeto y después predicado. Si os dais cuenta, primero han puesto el predicado y después han puesto el sujeto, ¿vale? O han colocado primero el verbo y después han colocado el resto de las palabras, ¿vale? Es como si yo digo, casa es bonita. La. Lo correcto sería la casa es bonita, ¿vale? Pues eso sería un hiperbatón, ¿vale? Es un orden, se altera el orden lógico, ¿vale? Después muchas veces también suelen haber comparaciones, ¿vale? Una comparación, os pongo un ejemplo y seguramente lo veréis, ¿vale? Mirad, las gotas del rocío son como diamantes. Mirad, siempre siempre que tengáis la palabra como, vais a tener una comparación. Mirad, si os dais cuenta, me están comparando las gotas del rocío, ¿con quién? Con los diamantes. Justamente son la misma forma que tienen los diamantes, tienen las gotas de rocío, ¿vale? Después, otra de los recursos estilísticos que muchas veces suelen salir, ¿vale? Son las metáforas. La metáfora. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Y entonces lo veréis, ¿vale? Las violetas son las ojeras del jardín. Vale. Violetas son las ojeras del jardín. Mirad, aquí qué está haciendo, ¿vale? Te está comparando
Es decir, una metáfora también sería como una especie de comparación, pero así como la comparación sí que lleva la palabra como, aquí no la lleva, ¿vale? Pero las violetas son las ojeras del jardín, ¿por qué? Porque las ojeras en una persona suelen tener un color violeta, amoratado, ¿vale? Entonces, eso sería una metáfora. Y después sale otra, que es la hipérbole, ¿vale? Y hay otra que son las personificación, ¿vale? La hipérbole es cuando, por ejemplo, cuando se producen exageraciones, ¿vale? Una exageración, ¿vale? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Érase un hombre a una nariz pegado. ¿Esto qué significa? ¿Vale? Que a este hombre lo único que se le ve cuando se le mira es su nariz. ¿Por qué? Porque tiene una nariz bastante prominente, bastante grande, ¿vale? Entonces, érase un hombre a una nariz pegado, ¿vale? La hipérbole son las exageraciones, ¿vale? Y las personificaciones son cuando se le atribuye a seres que no tienen vida sentimientos de las personas. Por ejemplo, ¿cómo lloran las carretas camino del pueblo nuevo? ¿Vale? ¿Cómo lloran las carretas camino del pueblo nuevo? Vamos a ver, las carretas, los carromatos, no lloran. Llorar es el sentimiento que tenemos los seres humanos, ¿vale? Entonces, eso sería una personificación. Entonces, esto es una pregunta que también ha salido en alguna vez, ¿vale? En las pruebas de graduado. Es decir, aparte de medir el verso, de decir si qué rima es, si es de arte mayor o de arte menor, ¿vale? De decir qué tipo de estrofa, ¿vale? Y de decir a veces qué es lo que significa ese poema, ¿vale? Uno de las preguntas que suelen hacer es los recursos estilísticos, ¿vale? Son construcciones, es decir, son construcciones que utiliza el autor, ¿vale? Pues para darle más énfasis a a ese poema, ¿vale? Entonces, os he explicado los más importantes, ¿vale? Los resumimos. Repetición, ¿vale? Cuando se repiten una serie de palabras. Hipérbaton, ¿vale? Cuando se altera el orden lógico de una oración. Comparación, cuando se compara un objeto o un hecho o una cualidad, ¿vale? Metáfora es cuando se identifica una cosa con otra más expresiva. Acordaros de las violetas son las ojeras del jardín, la hipérbole son las exageraciones y las personificaciones, ¿vale? Es cuando se le atribuye a animales y a los seres inanimados cualidades que son propias del ser humano, del hombre, ¿vale? Entonces, bueno, pues como realizaremos varias pruebas, ¿vale? Pues lo que haremos es que nos iremos dando cuenta, ¿vale? De todo esto que os he explicado, cómo salen en las pruebas de graduado.